Queridos hermanos, nos encontramos hoy Jueves Santo en una celebración muy importante para la Iglesia, para nosotros los cristianos. Y nos hemos encontrado con el Evangelio, donde Jesús instituye el sacerdocio ministerial, la Santa Eucaristía y el mandamiento del amor. El año pasado nos sorprendía la pandemia, y esta pandemia nos limitó a no celebrar como en acostumbradas veces solíamos hacerlo, acercarnos a la iglesia, celebrarla con la comunidad, con la feligresía, contemplar al sacerdote quien representa a Cristo y le lava los pies a algunos candidatos de la feligresía de la iglesia. Y este año tenemos la dicha de poder celebrar la Semana Santa con algunas limitaciones, con algunas pautas, algunas sugerencias que precisamente nos ayudan no solamente para evitar contagiarnos de esta pandemia del COVID, sino también para poder entonces profundizar más en la fe. El señor obispo nos ha pedido que omitamos este momento especial en el que el sacerdote que representa a Cristo le lave los pies a los discípulos, a algunos candidatos elegidos para la celebración de la última cena. Pero lo ha sustituido de otra manera. Y sustituirlo de otra manera significa lo que Jesús nos resalta en el Evangelio, lo que Jesús le pide a los discípulos, lo que hace con sus discípulos. Y luego lo que hace con sus discípulos, Jesús se lo pide a cada uno de sus discípulos que estaban con él en la última cena. ¿Y qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? Nos dice el Evangelio, con una pregunta que le hace también a los discípulos y que hoy también nos hace a nosotros. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y luego dice el Evangelio, les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Eso significa de que nosotros no debemos solamente fijarnos en lo bonito que a lo mejor el sacerdote con los ministros, con los elegidos para lavar los pies, lo ha hecho. No solamente fijarnos en lo bonito, en lo estético, es importante fijarnos en el gesto que implica el hacer lo que Jesús ha hecho con sus discípulos y que la invitación nos la hace también a cada uno de nosotros. Quizás nos hemos acostumbrado a ver lo mismo de siempre, a ver cómo el sacerdote le lava los pies a un grupo de niños, de la catequesis, a un grupo de adultos, incluso hemos visto en algunas parroquias cómo se les lava los pies a las mujeres, algunas mujeres elegidas. Hemos visto también, incluso en el Papa Francisco, un gesto muy bonito de acercarse a los más despreciados, a los más excluidos, como por ejemplo los presos, y a Monseñor. Incluso le vimos en algunas ocasiones teniendo este bonito gesto de caridad con esas personas que a lo mejor no son muy tomadas en cuenta. Y hoy en nuestra sociedad, en nuestra diócesis, por cualquier lugar que pasemos del estado Táchira, vamos a contemplar a hombres que necesitan lavarle los pies. Y lavarle los pies en este tiempo, hoy Jueves Santo, el significado es precisamente llevarlo a una mejor traducción. Lavarle los pies a esas personas significa prestarle la caridad, prestarle el amor de lo que habla Jesús en el Evangelio. Y dice Jesús en el Evangelio, dice, los amó hasta el extremo. Amar hasta el extremo significa tener que quizás dejar todo, quitarse todo por atender al más necesitado. Y hoy nos encontramos variedad de necesidades en nuestra sociedad,
por la triste situación que vive el país, por la triste situación que vive a través de una pandemia. Encontramos a hombres, mujeres enfermos en los hospitales, en los diferentes centros asistenciales e incluso en sus hogares, necesitando lavarle los pies. Y ese sinónimo de lavarle los pies a esos discípulos, a esos hermanos nuestros, es el significado de poder hacer un gesto que pueda entonces llamar la atención y así prestar la caridad operante en aquellos más necesitados. Y para no ir tan lejos, estamos viviendo la realidad de tantos hombres, mujeres, hombres y mujeres de la tercera edad, jóvenes, adolescentes, niños de diferentes edades, caminando por las principales avenidas de la ciudad que conducen hacia las fronteras de Colombia. Triste situación que nos lleva incluso lamentablemente a ya verlo como algo normal. Algo muy normal en nuestra sociedad es ver a hombres y mujeres de cualquier edad caminando por la avenida marginal del Torbes. Algo muy común y algo muy normal ya nos parece a nosotros ver a estas personas que llevan 2, 3, 4 días sin comer. Y por eso la sensibilidad del pueblo santo de Dios es a que tengamos también ese mismo gesto que Jesús tuvo con sus discípulos. La pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos es si ellos habían comprendido el por qué les había lavado los pies. Pues es la misma pregunta que hoy, Jueves Santo, Jesús nos hace a cada uno de nosotros. En que no pensemos que la fe se está acabando porque no estamos viendo en la iglesia que el sacerdote haga la tradición o la costumbre de lavar los pies a 12 hombres, 12 niños, 12 mujeres. Y que no pensemos que la fe se está acabando por esa razón. Que veamos con ojos de fe que la mejor forma de lavar los pies a los más necesitados es precisamente ayudándoles, prestando la caridad. Y por eso la bonita intención del señor obispo, nuestro pastor diocesano, poder entonces tener gestos de caridad muy concretos, entre ellos alimentos. ¿Por qué no desprenderse no de lo que nos sobra? Porque a veces incluso cuesta desprenderse de lo que sobra en mi casa, sino desprenderse de lo que tenemos, de lo que hay en nuestro hogar, de lo que a lo mejor tenemos tan poco en la casa y quizás dejar de pensar en que darlo podemos quedarnos sin nada. Cuando damos, Dios se desborda en generosidad. Y por eso, para que Dios se desborde en generosidad en cada uno de nosotros, la generosidad que Dios quiere, en primer lugar, sea la nuestra, hacia los más necesitados. Y fíjese entonces que Jesús no se manifiesta en medio de una situación quizás tan difícil, acercándose al momento de morir en la cruz, de ir camino al Calvario, de recibir la humillación, el maltrato, salivazos, tantas injusticias ante el Hijo de Dios. Vemos entonces que Jesús en la última cena con sus discípulos no se manifiesta como el Hijo de Dios oprimido, ni reprimido, ni mucho menos deprimido, sabiendo lo que le esperaba. Al contrario, lo que califica a Cristo en ese momento de la última cena es precisamente la actitud de estar expandido, de estar abierto a los demás, de desprenderse, y vuelvo y repito, no de lo que le sobra, sino lo que tiene, el amor de Dios, y luego compartir lo que podemos tener en nuestra casa, en nuestra comunidad. Y por eso qué bonita la invitación de Jesús, a que seamos capaces en este Jueves Santo poder compartir con los más necesitados. Cáritas Diocesana está realizando en este momento la campaña Compartir. Y la campaña Compartir, como solemos hacerla en todos los años, tiene en cada año una característica distinta. Este año es brindar medicinas para salvar vidas. Y este gesto de caridad que podemos hacerlo todos, porque estoy seguro
que en nuestros hogares debe haber algún medicamento que no se necesita, que no estamos usando. Y por eso, al dar ese medicamento, también es la mejor forma de celebrar el lavatorio de los pies, de hacer lo que Cristo hizo con sus discípulos, lo que Cristo incluso hace con cada uno de nosotros y lo que nosotros podemos también hacer con los demás. No nos limitemos, o mejor dicho, no nos sintamos limitados a ayudar, a prestar un gesto de caridad hacia los más pobres, hacia los excluidos, que de seguro los tenemos alrededor nuestro, porque no se andan escondiendo, están presentes en medio de nosotros, incluso buscando un consuelo, un consejo, una mano amiga que les ayude a levantar. Y por eso, qué bonito contemplar dentro de esta celebración del Jueves Santo la institución de la Eucaristía, que tiene como fin convertirnos en Eucaristía personal y comunitaria para la vida del mundo. Eucaristía personal, porque cuando recibimos a Cristo, Eucaristía, precisamente nos convertimos en otros Cristos para la sociedad. Y cuando hablamos de el Cristo comunitario, pues es precisamente ver los gestos, las acciones, esos gestos bonitos que Jesús tuvo con el pueblo santo de Dios, aquel pueblo, aquellos hombres y mujeres y niños que necesitaban de la ayuda de Jesús. Por eso nosotros debemos observar en el misterio de la Eucaristía, contemplar lo que Jesús celebró con sus discípulos y lo que le dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Y hacer la Eucaristía en memoria suya es precisamente convertirnos en otros Cristos, como lo hicieron después los discípulos en el día de Pentecostés. Y luego el ministerio del sacerdocio. Del sacerdocio se desborda la Santa Eucaristía. Del sacerdocio se desborda la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la ayuda de Dios en mi vida, en medio de esas dificultades, en medio de esas situaciones, que de seguro no son los únicos, los caminantes, los enfermos de los hospitales, los pobres, los que están pasando hambre, los que necesitan, sino de seguro somos todos nosotros quienes necesitamos del consuelo de Jesús. Por eso, en el ministerio es hacer lo de Jesús y como Jesús, cuidar a los hermanos hasta dar la vida, dedicar toda la vida para que tengan vida y vida en abundancia. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre y que ya no veamos el Jueves Santo como un día para poder ir a la iglesia y poder ver cómo el sacerdote le lava los pies a los discípulos, a los elegidos, sino que veamos el lavatorio de los pies con el sentido de poder hacer lo que Jesús hizo y después lo que los discípulos hicieron. Les saluda el Padre Ricardo Prato, director del equipo diocesano de Acción Social Cáritas. Y la invitación es para que a través de las obras sociales que realiza la Iglesia Católica, a través de todos los sacerdotes de nuestra diócesis, podamos sumarnos, podamos preguntarle y prestarle al sacerdote el don de la forma como yo puedo servir, como yo puedo ayudar a los más necesitados. Que Dios te bendiga.